Volvemos a las noticias del país. La Comandancia General de la Policía se trasladará a Guayaquil por disposición presidencial. Esta es una de las estrategias para mitigar la ola de violencia por la que atraviesa esa ciudad. Fue mediante este decreto ejecutivo número 28 que el presidente de la República, Daniel Noboa, ordenó el traslado de la Comandancia General de la Policía Nacional, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los órganos que se consideren pertinentes a Guayaquil con el fin de que ejerzan temporalmente sus funciones y atribuciones desde esta ciudad. Es así que con esta disposición, las fuerzas del orden podrán planificar, preparar y dirigir operaciones de seguridad desde la zona en donde las muertes violentas, secuestros y extorsiones han incrementado. Según cifras policiales, de enero a mayo del presente año, se registraron más de 1.300 muertes violentas en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Una cifra significativamente mayor a la contabilizada en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 759 muertes violentas en las mismas localidades. El decreto ejecutivo está vigente desde el 13 de junio, por lo tanto el traslado dispuesto se ejecutará de forma inmediata. El excomandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, detalla que las fuerzas del orden alternarían la base en donde realizarían coordinaciones. En el caso de la policía, podría ser el cuartel modelo. Los resultados del traslado se verían a corto y mediano plazo, detalla. Y posteriormente vendrán otras acciones. Una de ellas, la más importante, es el control que se haga a las decisiones de la justicia, el seguimiento a las contra la impunidad. Durante las últimas semanas, varios hechos han causado conmoción en Guayaquil, entre los que consta el secuestro y asesinato de 4 comerciantes, la masacre en el sector de Peca y el atentado con explosivos en la bahía. Vemos a diario las noticias, pero lo que queremos es que depure la función judicial. Porque no es justo, ¿no?, que cojan a tanto delincuente, a tanto criminal. ¿Y qué es lo que es? Vaya a la casa y no salga del país. Eso no es justicia, mire. Ya es demasiado, las muertes es a diario. Mientras tanto, esta es la segunda ocasión que en menos de un año el gobierno ordena el traslado de la comandancia. En junio del 2024 dispuso su instalación temporal en Manta, provincia de Manabí. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. 2 personas murieron y 8 resultaron heridas tras un ataque armado en un restaurante de El Carmen, en la provincia de Manabí. Entre los fallecidos se encuentra Santiago Rodríguez, presidente de Liga Deportiva Universitaria El Carmen, y entre los heridos están jugadores de dicho club, los mismos que ya fueron trasladados a casas de salud. Los motivos del ataque se desconocen, pues información de la Policía Nacional solo revela que pasadas las 8 de la noche del sábado, hombres fuertemente armados se dirigieron a atacar a las víctimas dentro del restaurante. Esto tras un partido de fútbol. La Policía Nacional ejecutó en Durán el operativo Tormenta 31 que dejó 8 detenidos. Durante la intervención se registraron enfrentamientos con los implicados y se incautó gran cantidad de droga. Nuevo golpe a las estructuras criminales en el Cantón Durán, con el allanamiento de más de 12 domicilios en sectores como Cerro Las Cabras, la 40 y la 28 en el operativo denominado Tormenta 31. Obteniendo como resultado personas detenidas, gran cantidad de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, así también una motocicleta robada y una motocicleta que era utilizada por los delincuentes para el traslado de la sustancia estupefaciente a los diferentes lugares. Además de un distintivo entre las bandas, nuevamente estatuas de la Santa Muerte y objetos relacionados a la santería. Se logró así la detención de 8 personas. Una de las detenidas es una persona que el momento que ingresábamos a los domicilios en donde se expende la sustancia, fueron agredidos los señores policías. Se han identificado, como pueden ver, varios de ellos con los Latin King y otros con los Chone Killer. En cuanto a la droga, las sustancias estaban listas para ser distribuidas en barrios del Cantón Ferroviario. Las autoridades consideran este operativo como parte del plan para destruir el microtráfico de la zona. Paula Kuhn, Teleamazonas. 4 delincuentes intentaron hacerse pasar por técnicos de internet para robar en un barrio de Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Su plan fue frustrado gracias a las cámaras de seguridad y las alarmas comunitarias, y uno de ellos fue detenido por la comunidad.
Los vecinos no lo pensaron dos veces y le cayeron a golpes, porque sería la segunda vez que delincuentes llegan al barrio Cisneros de Tapi, en Riobamba. Pues sujetos que venían vestidos con uniformes de las telecomunicaciones, pero obviamente tenían asiento colombiano. Uno de ellos mencionó pues, minutos más tarde que era de Telecom. Entonces les vi sospechosos porque comenzaron a abrir las tapas, solo revisaban y se iban, revisaban y se iban, no veían cableados, no veían nada. Fue un vecino el que al mirar las cámaras de seguridad se percató que uno de los 4 técnicos de internet que de manera sospechosa caminaban por el lugar quedó en el interior de la caja de revisión. Lograron venir una gran cantidad de gente, como 300 personas, y ahí abrimos la tapa y obviamente estaba ahí el sujeto. Estaba ahí, tenía cables, no sé qué tipo de cosas estaba haciendo ahí adentro, pero tenía cables, tenía teléfono, tenía todo ahí. Los convocó por el chat barrial asegurando que algo estaba mal y luego de decirle que no regresen, lo entregaron a la policía. Paloterapia le dieron los vecinos y está bien porque esas cosas no se deben dejar pasar por alto. Los otros extranjeros no fueron localizados y esperan que las empresas afectadas presenten la denuncia para que esto no provoque cortes en los servicios que utilizan cables de cobre. Se ve que estos sujetos se organizan para tratar de cometer el ilícito de alguna manera grande, en fin. Contamos en las cámaras que eran como 7 personas. Piden a la policía que los patrullajes sean continuos, porque al parecer ni la luz del día impide que se cometan actos delictivos. En Riobamba, Mercedes Chávez, Teleamazonas. El Gobierno Nacional remitió un nuevo proyecto de ley económica urgente a la Asamblea. Este proyecto busca la recuperación de áreas protegidas y la promoción del desarrollo local. La Asamblea Nacional tiene un nuevo proyecto urgente del Ejecutivo. Es el tercer texto que envía durante este nuevo periodo legislativo. Está enfocado en recuperar áreas protegidas y fomentar el desarrollo local a escala nacional. La propuesta busca recuperar y reactivar zonas que han sido tomadas por economías ilegales, grupos armados y actividades criminales. Además, aseguran la presencia del Estado en zonas estratégicas para la seguridad y el desarrollo. En 5 artículos también se habla de inversión privada, buscando una responsable en la que actividades como el turismo, investigación científica, servicios y protección ambiental se potencien y a la par diversifiquen la economía local, generen empleo y reactiven el turismo. Desde la Asamblea Nacional afirman que tramitarán el proyecto. El Consejo de la Administración Legislativa deberá calificarlo y enviarlo a la comisión encargada de la materia, para lo cual tienen 30 días. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Frente a la recién aprobada ley de inteligencia, expertos en protección de datos personales explican que la información de la ciudadanía puede filtrarse y aumentar la inseguridad digital debido a que las operadoras telefónicas deberán entregar sus datos apenas con una solicitud justificada. Los celulares almacenan una gran cantidad de información como datos personales, ubicación e información técnica. La ley de inteligencia en el artículo 51 obliga a las operadoras telefónicas a entregar información de sus clientes a los subsistemas encargados de realizar las investigaciones sin una orden judicial. Datos como información histórica y en tiempo real de comunicaciones, información técnica, la localización de las celdas donde se encuentren las terminales y cualquier otra información que facilite la identificación y localización del cliente. Es decir, también permite que las comunicaciones sean intervenidas. Y aunque el artículo garantiza la confidencialidad, expertos advierten los riesgos. No existe en el mundo un sistema que sea como es impenetrable. Los acuerdos de confidencialidad que plantea la ley podrían resultar insuficientes en caso de una filtración. Las operadoras, la verdad, manejan la mayor cantidad de nuestros datos, dónde está circulando, datos de tus conversaciones. Además, de acuerdo a los expertos en manejo de datos personales, la normativa no es clara en cuándo y cómo el Sistema Nacional de Inteligencia deberá hacer estos requerimientos. Deberán de circunscribirse a los principios de proporcionalidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando no se cumple? ¿Cómo se lo va a sancionar y cómo se lo va a juzgar? Uno de los riesgos para el ciudadano de a pie si su información cae en malas manos es que puede ser víctima de la delincuencia o persecución. De grupos de delincuencia organizada, de bandas criminales, por ejemplo, hacer extorsiones, secuestros y demás. Efectivamente, pueden predecir a dónde podemos ir.
Bastará que haya un interés de la Autoridad Nacional de Inteligencia para que exista este requerimiento, pueda convertirse, por ejemplo, en un interés de persecución. Todo ciudadano tiene derecho a la protección de datos personales. Sin embargo, existe un principio de excepcionalidad cuando se trata de compartir esta información a terceros por temas de seguridad. María Gracia Chacón, Teleamazonas. En 30 días, la Asamblea deberá explicar a la Corte Constitucional las razones por las que archivó la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Animales. La norma fue negada en el Pleno por unanimidad debido a que su contenido sería regresivo. La creación de una ley que proteja a los animales inició hace casi 3 años, mediante una sentencia de la Corte Constitucional en la que los reconoce como sujetos de derecho y puso en manos de la Defensoría del Pueblo la creación de una norma que sea tramitada y aprobada por la Asamblea. Sin embargo, ese intento fracasó y la sentencia no se pudo cumplir, pues el Pleno del Legislativo archivó la ley llamada LOPTA este martes, al considerarla inconstitucional y regresiva. En base a las incoherencias jurídicas y técnicas que presenta este proyecto, mociono el archivo de este proyecto de ley. El archivo es el resultado de una lucha que iniciaron alrededor de 100 organizaciones que defienden los derechos de los animales, recuerda Cristina Alarcón, vocera del colectivo LOA. Pues entre otras cosas la norma permitía las fiestas taurinas, las peleas de gallos y eliminaba las atribuciones de los gobiernos locales, por ejemplo, para sancionar la zoofilia. Esto simplemente es decir que los animales sienten y esto pues la LOPTA no lo tenía, no tenía ni siquiera el principio de sintiencia, no tomaba en cuenta los factores, por ejemplo, interespecie, interpretación ecológica, que lo que nos dicen es justamente que el animal como ser individual tiene necesidades específicas que deben ser tomadas en cuenta. Esta ley, que ahora está en el archivo, permitía la mascotización de animales exóticos, el encadenamiento de animales de compañía, el uso de animales en experimentos cosméticos y además reducía la sanción por el abuso y maltrato animal. Son prácticas que están prohibidas en otros países y que pues en nuestro país no lo hemos hecho y se disminuye el sufrimiento y la crueldad que ejercemos hacia estos animales. Para los de compañía yo diría que mejorar los planes de control de población. Nosotros en la LOA sí poníamos ya el censo importantísimo, todo esto fue retirado. La Asamblea, en un plazo de 30 días, debe entregar un informe detallado a la Corte Constitucional, donde se fundamenten las razones del archivo de esta ley. En los colectivos dicen que reactivarán la creación de una norma, pero apegada a derechos. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. 20:20, seguimos revisando más noticias. Desde 2019, la deuda del gobierno con el Fondo Monetario Internacional ascendió de $1.400 millones a $8.700 millones. Actualmente, Ecuador tiene 4 deudas vigentes con el FMI. Lenín Moreno era primer mandatario del país cuando luego de 16 años Ecuador recurrió al Fondo Monetario Internacional para un préstamo en 2019. El monto contratado fue de $4.300 millones, de los que se desembolsaron 1.400 millones, deuda que el país adquirió con el organismo. Ahora en 2025 la deuda vigente de Ecuador con el FMI asciende a los $8.705 millones. Este momento tenemos 4 créditos vigentes con el Fondo Monetario. El más antiguo del 2019, de un programa de ajuste en el gobierno de Lenín Moreno, una especie de préstamo de urgencia del año 2020, el gran programa de ajuste del año 2020, el que fue desde el gobierno de Lenín hasta el gobierno de Lasso, y finalmente tenemos del actual programa. Del primer acuerdo se desembolsaron 1.400 millones y el país debe 996 millones. El segundo fue firmado por 671 millones y el saldo pendiente a pagar es de 78 millones. El tercero tuvo un monto contratado de 6.600 millones y se desembolsó esa cifra. De ese préstamo el país aún debe 6.131 millones. Finalmente, de los 4.300 millones acordados en 2024, al momento se han desembolsado 1.500 millones, que ahora forman parte de la deuda total. Las obligaciones financieras con el organismo multilateral podrían aumentar por el acuerdo de servicio ampliado del fondo, el cual firmó el país el 31 de mayo de 2024. Se han hecho desembolsos
iniciales y posteriores, y lo que tienen que cumplir otras metas, probablemente se desembolse más de 2.000 millones cuando termine el año 25. Obviamente eso se puede desembolsar en el futuro y en el futuro ya habremos pagado parte de las otras deudas. Actualmente la deuda con los multilaterales representan un 52% de la deuda externa total y el organismo al que más dinero debe el país es el Fondo Monetario Internacional. María Gracia Chacón, Teleamazonas. A partir del 9 de julio se podrá conocer si el arancel que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para las exportaciones de varios países, entre ellos Ecuador, se elimina o se reduce. El sector exportador tiene altas expectativas de que la sobretasa del 10% sea eliminada e incluso de que sea el primer paso para un acuerdo comercial. Resta un mes para que la tregua arancelaria que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a varias naciones expire. Luego de ello se podrá conocer finalmente cuál es la decisión de ese país frente a socios comerciales como Ecuador, que actualmente tiene un sobrearancel del 10%. Los acercamientos que lograron autoridades ecuatorianas con la oficina del representante de comercio de Estados Unidos, USTR, generan una expectativa positiva en el sector exportador. Aparentemente las cosas pintan bastante bien para el Ecuador. Yo creería que si se mostraran las cosas como estaban establecidas, Ecuador va a poder acceder a la liberación de la sobretasa y le prepara al Ecuador al siguiente paso, que es eventualmente llegar al acuerdo comercial tipo. Precisamente el pasado 6 de junio, el ministro de la Producción, Luis Alberto Jaramillo, participó en una de las mesas de negociación y se espera que el 9 de julio se realice la tercera y última ronda de negociaciones. Nosotros esperamos que justamente tengamos una sesión pública-privada pronto y que podamos tener los mayores resultados en un mercado que representa cerca de un 11% de nuestra exportación. Y ya si hablamos de año cerrado en banano convencional, nosotros en el año 2024 cerramos con cerca de 40.82 millones de cajas. Desde que se impuso el arancel en abril, ya se han sentido algunos efectos en los productos exportables del Ecuador. Hemos visto dos efectos. El primero es que hay una desaceleración en el crecimiento que manteníamos con los Estados Unidos. En el primer trimestre, hasta antes de la puesta en vigencia de las sobretasas, teníamos un crecimiento acumulado de casi 40%, pero ese crecimiento se va desacelerando. Y el segundo es que hay algunos productos que antes de la sobretasa arancelaria ya venían enfrentando arancel. Por ejemplo, hay productos como brócoli que enfrenta 15% arancel, conservas de atún que va entre el 12 y el 35% arancel, flores, mango, manufacturas de madera. De allí la necesidad de que los diálogos lleguen a buen término. Por ahora, Ecuador es uno de los pocos países de América que logró sentarse a negociar con Estados Unidos, junto con Chile y Costa Rica. En total son 23 naciones a nivel global las que han tenido este exceso. Belén Merizalde, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa amplió el plazo para liquidar TAME hasta diciembre de este año. La empresa lleva 5 años en este proceso, pero su déficit financiero y la complejidad en la venta de sus bienes ha impedido su extinción. A través de el Decreto Ejecutivo 22, el presidente Daniel Noboa amplió el plazo hasta diciembre de este año para que la empresa pública TAME concluya su proceso de liquidación. Deudas, escasez de recursos, problemas para vender activos y trabas administrativas han obstaculizado y demorado el cierre de la ex aerolínea estatal que se inició el 19 de mayo de 2020, por disposición del entonces presidente Lenín Moreno. En ese año se detectaron los múltiples problemas financieros y operativos que registraba la empresa pública. En julio de 2020 se dispuso que la liquidación se lleve a cabo en un plazo de 60 días. Como no se logró, en julio de 2021 se amplió el plazo por un año, pero tampoco ocurrió. En julio de 2022, la ampliación fue de 3 meses. Luego, en junio de 2023 se extendió nuevamente y el 9 de mayo de este año, el liquidador pidió un nuevo plazo. Uno de los principales inconvenientes que impide el cierre de la empresa es la venta de sus activos. En junio de 2024, TAME convocó a interesados para que puedan adquirir algunos bienes, entre ellos 6 aeronaves, 3 Airbus y 2 Embraer, pero no se conoce cómo resultó la venta. Su déficit financiero asciende a $307 millones, mientras que sus activos solo suman 14 millones. Con esta ampliación del plazo, el gobierno de Noboa espera que el liquidador pueda finalmente presentar el informe. Además, el decreto establece que el Ministerio de Transporte deberá facilitar la transferencia de todos los activos y pasivos
activos de TAME, incluyendo los derechos litigiosos que aún se encuentren en curso, mientras que el liquidador de la aerolínea deberá dejar constancia del cierre de todos los registros públicos asociados de la empresa. Belén Merizalde, Teleamazonas. Para este domingo estaba prevista la habilitación del kilómetro 83 de la vía Loax-Santo Domingo. Sin embargo, se abrirá el paso el jueves 19 de junio a las 6 de la mañana y esto será de forma controlada, ya que la vía funcionará unilateralmente por los trabajos que se continúan ejecutando en esa zona. El tramo del kilómetro 83 de la vía Loax-Santo Domingo será habilitado este jueves 19 de junio a partir de las 6 de la mañana, medida que se ejecuta por petición de los contratistas y fiscalizadores de la obra, quienes manifestaron que es por cuestiones de seguridad vial, puesto que aún se evidencia caída de material rocoso por las condiciones climáticas presentadas en la zona. Sí nos preocupa los informes que ellos nos han hecho llegar anoche, que abramos la vía hoy, domingo, por ejemplo, y que vaya en cualquier momento a caer alguna roca, algún vehículo. Debido a las lluvias evidenciadas en los últimos días, no se han podido ejecutar las labores de limpieza. Estas precipitaciones han impedido que las rocas se fragmenten en los volúmenes previstos, por lo que durante estos días se reforzarán los trabajos hasta remover por completo las piedras de gran tamaño. El producto ese se llama crash, o sea, que es un expansivo. Entonces, con el calor se expande y les rompe las piedras y nosotros con el taladro les hacemos pequeñas para que poderles controlar un poco. Hasta la fecha se han removido aproximadamente 1.500 metros cúbicos de material rocoso, esperando hasta el miércoles remover de 600 a 700 metros cúbicos más, para habilitar un solo carril de forma segura con paso vehicular controlado. Nosotros después seguimos empernando y poniendo malla para anclarle a la montaña. O sea, nosotros tenemos 9, 12 metros que vamos a anclar los pernos, perforar esos pernos, ponerles una lechada de cemento. Al culminar esta primera fase de estabilización del talud, se procederá con la siguiente, que comprende la colocación de una malla geodinámica anclada a la montaña, por lo que durante el lapso de 20 a 30 días permanecerá activo un solo carril. Posterior a estos trabajos, se normalizará el paso por el sitio. Karen Caguano, Teleamazonas. Y este domingo se celebró el Día del Padre en Ecuador. Locales comerciales y restaurantes registraron gran movimiento, así como la reactivación de sus ventas. Desde muy temprano, los parques y calles en Quito lucieron así. Decenas de familias que se reunieron este tercer domingo de junio para celebrar a papá. Mis hijos me hicieron el desayuno. Salimos un ratito a hacer un poco de deporte y bueno, almorzar juntos. El abrazo es lo mejor que nos puede dar nuestros hijos antes que lo material. Comerciantes con expectativas sacaron sus mejores productos. Incluso se vio gran variedad gastronómica. Siempre tenemos platos a la carta. Por el Día del Padre pues tenemos mayor afluencia de gente. Sí, pues ya vinimos almorzando, Dios le pague, hasta la barriga llena. Juntamente con mis nietos. Situación parecida de gran afluencia se vio la mañana de este domingo en el centro histórico de Quito, donde los centros comerciales del ahorro fueron los grandes protagonistas. Las ofertas aquí no faltaron. Nosotros estamos aplicando lo que es las 3 BBB, bueno, bonito y barato. Desde $10 en adelante, con las mejores calidades. Ahora ha habido ofertas de pantalón jean, tanto de dama como para caballero. Se ha vendido más las chompas de hombre de diferentes precios. Para mí el Día del Padre un poquito mejor que el Día de la Madre, pero por lo que uno vende ropita de hombre también, ¿no? Todo se ha vendido, jeans, camiseta, o sea, de todo un poco, ¿no? Y así, de a poco todos empiezan a celebrar a papá en este su día. Un día que también fue de gran expectativa para los comerciantes. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Así también varios locales en el centro de Guayaquil reactivaron sus ventas por el Día del Padre. Muchos comerciantes abrieron sus puertas hasta 2 horas antes de lo habitual para atender la demanda de clientes que buscaban celebrar y homenajear al rey del hogar en su día. Este fin de semana el comercio en Guayaquil vivió una notable reactivación por motivo de la celebración del Día del Padre. En sectores como la Bahía de Guayaquil, algunos locales comerciales fueron visitados por familias que buscaban el regalo ideal para homenajear al rey del hogar. Asimismo, restaurantes ubicados en diferentes puntos de la ciudad también registraron gran afluencia de clientes. Incluso muchos locales abrieron antes de su horario habitual para atender la alta demanda de clientes que quisieron celebrar esta fecha con un desayuno especial.
sí, se duplican las ventas para esta fecha. Ha mejorado mucho por el Día del Padre. Anteriormente era más fuerte el Día de la Madre, pero ya con grato orgullo me da ver que también se nos llena ahora el Día del Padre. Este año ha sido muy diferente a los años anteriores, ha estado más fluido, ha tenido más clientela y han venido más. Realmente es gratificante estar siempre con la familia, y especialmente en un día como hoy, ¿no?, en donde lo celebran a uno. Por otro lado, en el Cementerio General de Guayaquil, también recibió la visita de quienes en lugar de celebrar, decidieron rendir homenaje a la memoria de sus padres fallecidos, donde algunas personas compraron un arreglo floral como muestra de un detalle. A ver a mi papá y a mi hermano mayor. Venimos a acompañarlo por ser el Día del Padre. Recordando a sus familiares, eso es bonito, apreciar a la familia, al padre, llevarlo siempre en el corazón. Finalmente, algunas personas aprovecharon el momento para dedicarle unas palabras, un abrazo o simplemente su compañía al rey de la casa. Orgullosa de mi padre, que lo quiero mucho y que la pase muy bien hoy en su día. Muchas gracias. No, es un excelente padre, esposo, sí. Me volvería a casar con él. El Día del Padre no solo movilizó la economía local en ventas y consumo, sino que también dejó ver las diferentes formas en que las familias guayaquileñas celebran, recuerdan y valoran a esta figura paterna. Ricardo Cruzati, Teleamazonas.